Muy bien. Bueno, bienvenidos a este nuevo encuentro que organiza la Universidad de Montevideo, la Facultad de Humanidades y Educación. Soy Pablo García, el coordinador de la licenciatura en Humanidades. Y desde esta área ya hace 7 años que se promueve un concurso para estudiantes de cuarto, quinto y sexto año de bachillerato, con el objetivo de promover el valor de las humanidades en la formación de los estudiantes. Tenemos la convicción que las humanidades son un elemento fundamental para la formación de los alumnos, ¿no es cierto? En el nivel de bachillerato, pero también en la universidad. Por eso queremos hacer un aporte desde la Universidad de Montevideo mediante este concurso, que lo que busca es animar a los alumnos de los últimos años de bachillerato a elaborar un ensayo breve con la guía de un docente y participar de este concurso que busca premiar a los mejores ensayos en distintas temáticas. En todos los años vamos proponiendo distintos temas, y el tema de este año es narración y sentido. Como acompañamiento a este proceso de elaboración de los ensayos, desde la universidad generamos estos espacios de encuentro con algunos académicos. Ya tuvimos la primera charla con Miguel Pastorino sobre el sentido de la vida, y hoy tendremos un nuevo encuentro con el profesor Ramiro Podetti. En este tiempo, en estos 7 años que han pasado desde el inicio de este concurso, han participado ya más de 450 alumnos y más de 140 docentes, tutores, que han guiado a sus estudiantes y los han animado para presentarse y participar en este premio que brinda la Universidad de Montevideo. Entonces, queremos animar a que esto siga este rumbo, que sigan participando. Han participado alumnos de todo el país, no es solo para estudiantes de Montevideo, sino para estudiantes de todo Uruguay. Así que los animamos para que se encaminen y se lancen a escribir, a pensar algunas temáticas de la actualidad a partir de una reflexión filosófica y también histórica. Entonces, la filosofía y la historia son las dos áreas que hemos elegido como brazos para aproximarnos y entender, discutir algunas temáticas de la actualidad. Así que los animamos a eso. Bueno, sin mayor presentación de este marco, doy la palabra a Guzmán Marisquirena, que es estudiante ya avanzado, está haciendo su tesis de la licenciatura en Humanidades con opción Historia, que va a presentar al expositor del día de hoy. Adelante, Guzmán. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ramiro, un placer tenerte con nosotros. Bueno, les presentamos a Ramiro Podetti, que es profesor titular en la Universidad de Montevideo, en la Facultad de Derecho de Historia de las Ideas Políticas, y en la Facultad de Humanidades es profesor de Historiografía, de Historia de la Historiografía 1, y también de Historia del Pensamiento Latinoamericano. A su vez también fue decano de nuestra facultad y bueno, hoy lo recibimos con muchísimo placer, que nos va a dar esta charla acerca de, bueno, un poco la narración y el sentido, vista desde el conflicto en Ucrania que vivimos hoy en día. Les recordamos, por favor, que mantengan sus micrófonos en silencio y que cualquier pregunta recuerden que la pueden dejar en el chat, y nosotros al final de la charla vamos a tener un momento de intercambio con Ramiro, y ahí le vamos a decir las preguntas. Bueno, adelante, Ramiro. Muchas gracias, Guzmán. Muchas gracias, Pablo, por la presentación. Un gusto estar aquí con ustedes. Espero que estén todos bien, los que están asistiendo. La presentación que voy a hacerles proviene fundamentalmente de mi clase, de lo mismo que las lecturas que les sugerí, de mi clase de Historia de las Ideas Políticas. Es una clase, un curso de segundo año de la carrera de abogacía, pero que suelen cursar alumnos de otras carreras de la universidad. El tema que elegí dentro de la
de la orientación, del enfoque que tiene el concurso, es poner en cuestión, hacer algunas reflexiones sobre lo que llamamos actualidad. El contexto de nuestra vida presente, sea en los distintos planos en que se da, ¿no? Desde el doméstico hasta el global, la actualidad siempre es una narración también, la recibimos, ¿no? A través de múltiples narrativas en los medios de comunicación, en las redes sociales, nosotros mismos podemos participar hoy en día de esa narración plural y múltiple que se realiza globalmente, además. He puesto para darle un poco el tono a mi exposición. En esta imagen pueden ver a 3 líderes importantes, tal vez los más importantes de nuestra actualidad: el presidente de Estados Unidos, Joseph Biden, el presidente de China, Xi Jinping, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Y por otro lado, una imagen del mundo, ¿no? De un mundo donde no, por más que buscáramos, que ampliáramos esa imagen, esa imagen es preciosa, es la Tierra apareciendo sobre el horizonte lunar, ¿no? Lo que se ve abajo es la Luna, vista desde cierta altura, ¿no? Pero entonces en esa imagen de la Tierra, por más que buscáramos fronteras, no las encontraríamos, ¿verdad? Por más que encontráramos distinciones idiomáticas, de creencias, de costumbres, en fin, no las encontraríamos, ¿no? Esto ya intenta un poco sugerir la perspectiva que yo quiero darle a esta reflexión y contrastar el hecho de que después de 2 años de crisis sanitaria global, ¿no? Una crisis de la que no terminamos de salir, antes de haber salido de ella, nos encontramos sorpresivamente en una crisis que algunos ya llaman de la Segunda Guerra Fría, e incluso algunos anuncian, el propio presidente de Estados Unidos habló en un momento de la posibilidad de que esto desembocara en una tercera guerra mundial, ¿no? Bueno, es decir, más que nunca, por lo menos, no sé, en mi generación me cuesta encontrar un momento en mi vida, la vida de mi generación, un momento similar. Para ustedes seguramente es la crisis más importante que hayan vivido hasta ahora desde el punto de vista de la actualidad mundial, ¿no? De modo que, bueno, tiene mucho sentido esta propuesta de incluir como un tema, como un insumo más para su preparación al concurso, pensar sobre el sentido de la crisis actual. ¿Qué quiero decir con perspectiva global? Me está apareciendo, yo no sé si a ustedes les pasa, pero me aparece una marca negra allí, no sé si la ven todos. Esto, Se ve bien tu presentación, Ramiro. ¿se ve bien? Bueno, Sí, ahora habría que entonces, ampliarla solamente. perfecto. Lo veo solo en mi pantalla, esa cuestión. Bueno, ¿qué quiero decir con perspectiva global? No solo, bueno, intentar abarcar el conjunto del mundo en sus hechos, en su información, para pensar que componemos una visión global de la actualidad en tanto sumamos información global. Eso está también, es de sentido común, pero mi propuesta es ir un poquito más allá. Es un concepto que trabajo mucho en mi clase de Historia de las Ideas Políticas, que es el concepto de poder global y de pensamiento global. Y en esto me remonto, ahí tenemos las imágenes, a un filósofo español, Francisco de Vitoria, que fue el primero en pensar que era imaginable considerar al mundo entero como una república. Es el primero que piensa en un espacio público global. Un poquito más adelante nos encontramos con Manuel Kant. Podríamos mencionar una cantidad de otros filósofos, ¿no? Dada la brevedad del tiempo, me remito a estos dos
principales. Manuel Kant es un filósofo alemán, segunda mitad del siglo XVIII, y en un librito que se llama La Paz Perpetua, aquí está la portada de la primera edición en alemán, que es de 1795, un texto que muchos consideran la constitución adelantada de la Unión Europea, se lo cita con frecuencia en los documentos de la Unión Europea. Él sostiene en esa obrita una tesis para el momento revolucionaria, de que el orden global, el orden jurídico, digamos, no puede agotarse solo en el derecho civil, es decir, atinente a los derechos de las personas dentro de un Estado. Tampoco si a eso le sumamos el derecho internacional, es decir, el sistema de reglas que rige la relación entre todas las naciones, que es necesario para que efectivamente alcancemos un orden jurídico, que le agreguemos un tercer nivel, un tercer espacio que contiene a los otros dos, que es el derecho cosmopolita, que atañe a las relaciones de todas las personas del mundo y de todas las personas con todos los estados, ¿no? Él dice, este derecho o este orden jurídico lo podemos pensar en tanto las personas son también o llegarán a ser en algún momento ciudadanos de un Estado universal. Eso dicho en 1795 era, bueno, una visión futurista, digamos. Yo he puesto aquí abajo una cita de Henry Kissinger, uno de los grandes pensadores globales de nuestro tiempo, en una entrevista hace poquito, bueno, 3 años, él dijo esto, ¿no? Las ideas sobre el orden mundial, los debates sobre el orden mundial son el asunto clave de nuestro tiempo, y entonces intento decirles con esto que esta reflexión intenta colocarlos en el debate, en el intercambio de ideas, en el esfuerzo de pensar aquello que sería el asunto clave de nuestro tiempo, el orden mundial, en un momento que estamos viviendo justamente ese orden en una profunda crisis, ¿no? Bien, entonces, empezando ya con esta reflexión, con esta perspectiva global, me gusta mucho, lo uso con frecuencia en mis clases, esta imagen. Es una casa que representa el mundo, ¿no? Acá me salgo de la visión de la Tierra desde el espacio y paso a la imagen de una casa, inspirado un poco por las palabras recurrentes del Papa Francisco, que él se refiere a la Tierra de un modo específico en la encíclica Laudato Si, pero lo dice varias veces al mes, en homilías, en discursos, en cartas, en mensajes, hablar de la Tierra como nuestra casa común, ¿no? Entonces el primer asunto, la primera invitación de mi reflexión de esta tarde es imaginarnos al mundo como una casa, y ese número que está dentro de la casa, no sé si ustedes pueden responderme, les pregunto si alguien se imagina qué quiere decir, qué es ese número. Cantidad de personas. Bien, ese es el dato, hay un sitio que pueden ubicarlo, no digo que sea la fuente definitiva en materia de población, pero se llama el Mundo Metrógrafo, algo así, World Meter, que es un reloj de población que va mostrando la población minuto a minuto, ¿no? Acá ustedes pueden ver un print de pantalla que tomé a las 2 de la tarde. En ese momento éramos 7.949, 660.779 personas en el mundo. Si entráramos en este momento ya habría cambiado. Seguramente vamos a pasar los 8.000 millones en el curso del mes de diciembre, o tal vez si no será en enero, pero no más de allí, ¿no? Entonces, esto va simplemente a título de colocarnos
en las demandas, las exigencias que tiene pensar globalmente. Esta es la escala de los hermanos que vivimos sobre la tierra. Si seguimos la tradición judeocristiana, esos 7.949 millones de personas son hijos de Dios, son hermanos nuestros con total prescindencia de su nacionalidad, su raza, su religión, sus creencias políticas, las instituciones en que viven, el país en que viven, ¿no? Esta es la perspectiva que quiero marcarles para nuestra reflexión. Yo voy a guiarla a través de 5 puntos, ¿no? Estamos en un cambio de época, estamos tal vez, el segundo será en la Segunda Guerra Fría, el tercero va a ser la crisis de Occidente, el cuarto va a ser una cosa mucho más pequeña, más puntual, pero que refiere muchísimo a la crisis de Ucrania, al conflicto de Ucrania, que es la retirada de los Estados Unidos de Medio Oriente. Y finalmente, el último punto va a ser una reflexión sobre Rusia y Ucrania como parte de Occidente. ¿Qué quiero decir con cambio de época? Tal vez es algo que ya han escuchado. Estamos muy habituados a pensar que vivimos una época de grandes cambios y acá se trata de invertir un poco esa proposición. Más que una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época. Es decir, estamos hablando de época para referirnos a lo que a veces en clases de historia llamamos edades, por ejemplo, ¿no? Edad antigua, edad medieval, moderna, contemporánea, en fin, ¿no? Vamos a suponer o afirmar, lo doy por supuesto porque no voy a argumentar largamente sobre eso, pero que el cambio de época que estamos viviendo representa, se puede aludir de muchas maneras y con muchos datos, ¿no? Tecnológicos, científicos, antropológicos, éticos, por supuesto, pero me voy a referir exclusivamente a una cuestión que tiene que ver con el poder global, con el orden mundial. Y ese cambio de época significaría que estamos viviendo el fin de la hegemonía de Occidente en el mundo. Desde el descubrimiento de América, desde la expansión de Europa a principios del siglo XVI, el mundo a través de distintas potencias, eran España y Portugal, después Inglaterra y Francia, en fin, después Europa Occidental en general, los Estados Unidos, Rusia, en fin, han marcado distintas instancias de hegemonía, pero en común han tenido que el resto del mundo ha visto depositada en Occidente la mayor iniciativa, la mayor capacidad de dominio, de poder, y por eso a eso le llamamos habitualmente hegemonía en historia, y pareciera que en los últimos 30 años está empezando a haber un cambio dramático por lo importante, por lo significativo, que empieza a haber grandes potencias no occidentales que consideran que son pares de Occidente. Y en particular una superpotencia, que ya se separa del resto, lo mismo que los Estados Unidos, que considera que está en paridad de condiciones para debatir sobre el gobierno mundial, sobre la administración del globo, de la totalidad del mundo. No en exclusividad, por supuesto con la participación de todos los socios de Naciones Unidas, en fin, por más que haya gigantescas asimetrías de poder, nunca dos superpotencias podrían pretender decidir por ellas, pero sí es cierto que tienen unas capacidades y por lo tanto unas responsabilidades mucho mayores que el resto en la buena marcha del orden mundial. Bien, tal vez voy un poquito rápido, pero recuerdo lo que dijo Pablo hace un rato, además de que se está grabando la presentación de estas imágenes con los datos, que vamos a pasar un poquito rápido ahora, van a quedar a disposición de ustedes por si quieren eventualmente después repasarlo. Acá yo voy a tomar un concepto de un gran pensador estadounidense, polaco-estadounidense, Zbigniew Brzezinski,
que junto con el ya citado Henry Kissinger y Samuel Huntington son para mí los tres principales pensadores estratégicos que ha tenido Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. El concepto que quiero tomar es que estamos viviendo, él decía ya en 2012, un cambio en el centro de gravedad del mundo desde el oeste hacia el este, desde occidente hacia oriente. 8 años después, 2020, podríamos decir también hoy mismo, uno puede tomar muy diversas estadísticas y vería confirmada esta hipótesis que hace 8 años, sí, 8 años, perdón, planteó 10 años, perdón, 10 años, planteó Brzezinski, ¿no? Acá tomo algunos datos muy básicos, es el PBI calculado por poder de paridad de compra, es la estadística que usa la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, el Banco Mundial también, porque es una variable que al revés del PBI permite mejor comparar. Esto es el PBI, pero corregido por el poder de paridad de compra, que está explicado ahí abajo lo que es, de cada país. Las fuentes están ahí indicadas. Si el día de mañana alguien quiere verificar, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, más allá de la fama que tenga, etcétera, y que la hayan escuchado por distintas razones, es seguramente la agencia o la organización que dispone de mayor información en todo el mundo y además muy fácilmente accesible. Y extraordinariamente actualizada. Entonces, simplemente quiero mostrarles, si reparan en las 5 mayores economías del mundo medidas de este modo, 3 están en Asia Oriental, ¿no? O sea, veríamos en principio confirmada esta hipótesis de Brzezinski, de este desplazamiento del centro de gravedad mundial hacia el Asia oriental. Acá yo he tomado 4 indicadores de los que se usan habitualmente en economía comparada, para mostrar el grado de desarrollo de un país cualquiera, ¿no? El consumo de electricidad, la cantidad de usuarios de telefonía celular, la cantidad de usuarios de Internet y los kilómetros en trenes de alta velocidad. En todos ven enseguida que China está por delante, después varía un poco quiénes son los que la siguen, pero quiero marcar estos datos, son de distintos años, como otra referencia fuerte del acierto de Brzezinski en pensar este cambio global que implica que el Asia Oriental se está poco a poco convirtiendo en el nuevo centro, digamos, del mundo. Fíjense, les hago que reparen un poquito en esto, ¿no? En trenes de alta velocidad, esos trenes que van a 300, 400 kilómetros por hora, ¿verdad? Es decir, China tiene entre kilómetros en operación y kilómetros de construcción algo así como el triple o el cuádruple del resto del mundo, ¿no? Es decir, acá la distancia es abrumadora, ¿no? Y es interesante pensar un país que tiene ya 40.000 kilómetros de trenes de alta velocidad, el propósito de establecer una fortísima comunicación interna entre todos sus habitantes, que sabemos son 1.400 millones, ¿no? Es decir, nos está dando una idea también del proyecto de desarrollo que tiene ese país. Bien, el segundo punto, algo que tal vez la crisis sanitaria global de 2020-2021 hizo que se perdiera de vista, no nos dio tiempo para asimilar este dato bastante preocupante que arranca en 2018 y se hace ya cada vez más manifiesto en 2019, y es que Estados Unidos y China, que habían vivido desde la década de 1970 un proceso de cooperación creciente. Ustedes saben cuánto han ayudado las empresas, las grandes corporaciones norteamericanas al desarrollo de China, en fin, y
el grado de intercambio en todos los órdenes entre Estados Unidos y China, de repente empieza a crujir, empieza a aparecer conflictos. Por supuesto, la asunción de la administración Trump en Estados Unidos tuvo mucho que ver eso en 2017, pero ya, fíjense, en octubre de 2018, el The Economist, una revista británica, pero que es de referencia en cuanto a la opinión pública de Occidente y a la opinión pública mundial, pone esta portada, ¿no? China versus América, una rivalidad peligrosa, y el título de la nota adentro es El fin de la era del compromiso, ¿eh? Es decir, del compromiso en el sentido de la amistad, de la unidad entre China y Estados Unidos. Y fíjense, esto es una declaración que en una reunión interna de la Dirección de Políticas del Departamento de Estado, el Departamento de Estado es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, y la Dirección de Políticas se supone que tiene la responsabilidad de generar insumos estratégicos, ¿no? Para las políticas que formule el Departamento de Estado. Y Karen Skinner, en ese momento, en abril de 2019, era la directora de ese departamento, y ella plantea esto, fíjense, que China plantea un desafío único para Estados Unidos y para Occidente. El régimen de Beijing no es un hijo de la filosofía y la historia occidentales. La rivalidad con Rusia, en cierto modo, fue una pelea dentro de la familia occidental. Es la primera vez que tendremos un gran competidor de poder que no sea caucásico. Bueno, podríamos hablar largo rato sobre esto. Lo que me interesa de este segundo punto es que todo indica, ya desde 2018-2019, que estaríamos en los prolegómenos de una segunda guerra fría, ¿eh? Es decir, aquel conflicto en el que se enzarzaron Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1947 y 1991, que dividió al mundo en dos bloques, en fin, con todas las consecuencias que una persona de mi generación las vivió. Ustedes más jóvenes las pueden conocer, estudiando el mundo en el que vivimos hoy, el mundo en el que ustedes nacieron, no tiene absolutamente nada que ver con aquel mundo partido al medio, ¿no? De modo que para la gente de nuestra generación pensar que sobreviene o sobrevendría una segunda guerra fría, que tendríamos de nuevo el mundo dividido en dos bloques, nos resulta casi como inaceptable. Pero estos son los hechos que empiezan a vislumbrarse en ese momento. Luego, simultáneamente, tenemos un hecho que también la pandemia hizo que tal vez no fuera asimilado lo suficiente. En 2019 hay una crisis grave de la Alianza Occidental. Eso se llama la organización de la NATO, de la OTAN, que hoy está en boca de todos, ¿no es cierto? Hoy ha revertido por completo esta crisis en virtud justamente de la guerra de Ucrania, pero en 2019 esta era la situación que tenía, se la veía virtualmente rota, se veía que la Alianza Occidental era, acá se menciona en este artículo del New York Times, el informe que anualmente produce la Conferencia de Seguridad de Múnich. Es una conferencia global que se realiza todos los meses de febrero en Alemania y a la que asisten ministros, presidentes, en fin, da un poco el termómetro de la seguridad. En 2019 esto era lo que decía ese informe: el mundo es un rompecabezas desarmado, nadie sabe cómo rearmarlo. En 2020 todavía peor, el informe lo llamó Westlessness, es decir, el achicamiento de Occidente, ¿no? Es decir, en el conjunto del mundo. Bien, esta crisis fue grave. Yo acá pongo, claro, después vino la pandemia y se perdió de vista, pero acá pongo una caricatura de un diario del National Herald de Nueva Delhi, de la India, o sea, para ver también desde Oriente, desde el Asia Oriental de la que estamos hablando, cómo se veía esta crisis de la Alianza Occidental, ¿no? Y se ven ahí una cantidad de
de dirigentes, de líderes de todo el mundo asistiendo a la conferencia de Múnich y donde no saben para dónde tomar, qué rumbo tomar, ¿eh? El orden global liberal se ve roto, ¿no? Bueno, claro, después vino estos 2 años terribles de la crisis sanitaria, cuyas consecuencias todavía no podemos terminar de medir, ¿no? Y sus efectos sociales y económicos graves. Esto hace tal vez que que nos resulte tan sorpresivo esto que estamos viviendo, ¿no? Y finalmente hay un último hecho que quiero destacar, ¿no? No sé si tienen presente esta imagen de la derecha, es de la retirada de Estados Unidos, de las fuerzas de Estados Unidos, del ejército norteamericano de Kabul, la capital de Afganistán, en agosto del año pasado, ¿no? Una imagen, hubo muchas imágenes de este tipo, que además marcaban una política creciente y gradual que empezó con Barack Obama, la siguió Trump y ahora la continúa Biden, de retirar a Estados Unidos de Medio Oriente. Es un dato sumamente importante. Estoy convencido que la guerra de Ucrania no se hubiera dado si no hubiera estado precedida por esta retirada de Estados Unidos de Medio Oriente. No me detengo mucho, sería interesante hablar un poquito de los acuerdos de Abraham, que tienen que ver con justamente tratar de cubrir a un aliado fundamental de Estados Unidos en Medio Oriente, que es Israel, a través de un tratado con algunos de los países árabes, ¿no? En la medida que la retirada de Estados Unidos obviamente iba a cambiar las reglas de juego en todo Medio Oriente. Bien, vamos a terminar la última parte con algunos comentarios sobre Rusia y Ucrania. El primer comentario, porque a veces uno llevado por las noticias y por la manera como están pintando las cosas, las noticias que recibimos, no se termina de entender la estrechísima relación que hay entre Rusia y Ucrania, una relación que tiene más de 1000 años, a punto tal que el primer Estado ruso, la primera organización estatal que existe en lo que hoy son las tierras de Rusia, tiene su capital en Kiev. La primera Rus, como se le llama a las distintas Rusias históricas, se funda en Kiev, establecida en el siglo XI de nuestra era. O sea que tenemos más de un milenio de historia en común, Rusia y Ucrania. No se puede decir eso de muchos estados, ¿no? El otro elemento importante para entender y ubicarse correctamente es que Rusia, del mismo modo que Ucrania, por supuesto, son parte de Occidente. Son el este, pero el este de Occidente, ¿no? En esta división de la Guerra Fría de West e East, ¿no? Como decían, oeste y este, a Rusia se le veía como el este, pero era el este de Occidente. Si ven en este mapa, esto es geográficamente, siempre se ha definido a Rusia así, ¿no? Desde los Urales, que es esta línea, hasta el Atlántico, ¿no? Y dentro, entonces, Rusia es parte de Europa. Originariamente, el Estado ruso es esto, ¿no? El imperio de los zares. Todo lo demás es una expansión. Ahí pueden ver en este segundo mapa cómo ha sido la expansión rusa hacia el Asia, que esta expansión es parecida, simultánea además, a la expansión española y portuguesa hacia el oeste, hacia el Atlántico, o la expansión inglesa y holandesa también hacia el Atlántico, ¿no? Y finalmente también hacia el Pacífico. Entonces, pensamos a veces en Rusia como un país asiático por esto, pero el 80% de la población de la Federación Rusa está en la Rusia europea. Culturalmente, además, Rusia es, piensen en la literatura, ¿no? En Dostoyevsky, Tolstoy, Turgenev, todos los
los autores de la gran literatura rusa del siglo XIX, en la religión, porque son cristianos ortodoxos, es decir, son una división dentro de la gran familia cristiana, una escisión parecida a la de la Reforma Protestante, se realiza más tempranamente, y justamente el fundador de la primera Rusia, de la Rusia de Kiev, es este señor, San Vladimiro, santo para la Iglesia Ortodoxa, llamado el Grande porque es el que unifica a los estados, a los distintos principados y ducados, pequeños estados en que estaba fragmentado el territorio ruso y genera el primer gran estado ruso. Por eso le dicen Vladimiro el Grande. Es también, por eso es santo para la Iglesia Ortodoxa, el que introduce el cristianismo en Rusia. Y fíjense, acá a Putin lo destaco porque esta Rusia de post-Unión Soviética es una Rusia donde la religión ha dejado de ser perseguida, como era bajo Rusia no es más un estado ateo, como fue durante el periodo comunista, ¿no? Y en ese sentido el actual gobierno ruso intenta de muchos modos marcar claramente su recuperación de los valores tradicionales de Rusia, los valores milenarios de Rusia. Bien, voy terminando ya, así podemos ir a algunas preguntas, con algunos análisis recientes desde el pensamiento estratégico norteamericano sobre la crisis de Ucrania. La cita que ven más arriba es de George Kennan. George Kennan es un diplomático, falleció hace unos años, es un diplomático muy importante para los Estados Unidos porque es el que formuló lo que se llamó la doctrina de la contención, es decir, la doctrina que guió toda la Guerra Fría, toda la confrontación con la Unión Soviética. Fue director de políticas del Departamento de Estado, por ejemplo. Bueno, Kennan, en 1997, cuando ya se había disuelto la Unión Soviética y empezaba la iniciativa de la NATO de ampliarse hacia el oriente, hacia los países del este de Europa, él dijo esto, ¿no? Que expandir la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era posterior a la Guerra Fría. Lo cito porque fue Kennan tal vez el mayor estratega de Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XX. Pero también Kissinger, que todavía vive, ayer mismo, antes de ayer, hizo unas declaraciones en el foro de Davos que generaron bastante ruido, un foro que se reúne en Suiza todos los años, tiene 99 años, pero sigue activo. Él decía en 2014, cuando estalla el conflicto entre Rusia y Ucrania, con demasiada frecuencia la cuestión de Ucrania se plantea como un enfrentamiento, si Ucrania se une al este o al oeste. Pero para que Ucrania sobreviva y prospere no debe ser un puesto de avanzada de ninguno de los lados contra el otro. Debe funcionar más bien como un puente entre ellos. Tratar a Ucrania como parte de una confrontación este-oeste hundiría durante décadas cualquier posibilidad de llevar a Rusia y Occidente, especialmente a Rusia y Europa, a un sistema internacional cooperativo. Estas ideas de 2014 las recordó antes de ayer Kissinger en el foro de Davos, o sea que mantiene inalterable su visión. Y les recuerdo, Henry Kissinger fue secretario de Estado en Estados Unidos, fue consejero de Seguridad Nacional muchos años y fue el padre de la estrategia del acercamiento entre Estados Unidos y China desde 1970, de modo que es una persona digamos que está en el centro del pensamiento estratégico de Estados Unidos. Bueno, creo que aquí ya terminamos. No, termino con esto. Esto es un editorial del New York Times, otro medio de importancia global en lo que hace a la formación de opinión pública. En la edición del domingo pasado
él hace un editorial que lo firma el Consejo de Redacción en pleno. No sé, no sé si no se animaba a firmarlo nadie en particular, firma todo el Consejo de Redacción, que se conoce, son como 15 personas, todas eminencias del análisis político, que plantea que Estados Unidos está en una encrucijada y que la guerra de Ucrania, se lo sintetizo brevemente, se está transformando en una guerra contra Rusia y que eso no es lo que el pueblo americano desea y apoya desde el principio en cuanto a la actitud de Biden, ¿no? O sea, también en los últimos 30 días, diría, 30, 40 días, esta crisis, que arrancó en febrero con la invasión de Rusia a Ucrania, se ha transformado de un apoyo de la NATO a Ucrania para que Ucrania o siga adelante con su conflicto con Rusia, a una guerra contra Rusia, ¿no? Esto es lo que está planteando, no digo que sea así, pero habla de la gravedad de la situación que plantea el New York Times en su editorial del domingo pasado. Muy bien. Con esto, a ver cómo vuelvo yo para dejar de compartir. A ver, ahí está. Sí, ahí estamos. Bien. Buenísimo, Ramiro. Bueno, no tenemos ninguna pregunta en el chat, pero capaz que a alguien se le ocurre alguna pregunta, Yo te lo quisiera veo. aprovechar la oportunidad, ya que Claro. después de escucharlo también tengo la posibilidad de tenerlo aquí para consultar alguna cosa. Bueno, primero agradecerte, Ramiro, por esta exposición, y creo que nos has mostrado cómo la historia nos hace ver la realidad con nuevos ojos, ¿no es cierto? Cómo saber de historia hace que la realidad, que lo que tenemos delante en este momento se nos presente de un modo distinto, ¿no es cierto? Así que te agradezco por eso, y me quedé con uno de los puntos que vos mencionabas al inicio, ¿no es cierto? Cómo está girando el centro de gravedad de Occidente a Oriente, ¿no es cierto? Y yo me preguntaba, o que, digamos, quería preguntarte, ¿cómo vislumbrás un poco el futuro con este giro hacia Oriente? Porque, claro, un giro hacia el otro lado del mundo implica también nuevas cosmovisiones, ¿no es cierto? Entonces, podemos decir que la cosmovisión occidental, que tenía mayor peso hasta el momento, o hasta hace algunos años, y estaba marcada por el cristianismo, por lo menos un tiempo, hay que discutir hasta cuándo y cómo, todo, pero digo, ahora con un giro hacia Oriente, ¿cómo es la cosmovisión oriental, ¿cierto? Va a repercutir, tal vez, digamos, estamos hablando un poco de algunas cosas del futuro, pero cómo la cosmovisión oriental va a repercutir después también de este lado, ¿no es cierto? En el mundo occidental. Ya algo creo que se puede vislumbrar, ¿no es cierto? Bien, sí. A ver, yo lo que pienso es que, digamos, este mundo que está viviendo este cambio de época es un mundo creado por Occidente. Esto no quiere decir que todos los demás no contaran, pero digo, la globalización como tal es una iniciativa occidental, primero tecnológica, luego comercial, económica, finalmente cultural, es una iniciativa occidental. De modo que lo que uno me parece que hay que pensar es que Occidente debe adaptarse a esta nueva situación. Creo que la cultura occidental en su conjunto es la que está en mejores condiciones de contener esta nueva realidad desde una posición diferente, ¿no? No desde una posición de superioridad o de hegemonía, de una posición de paridad, de equipotencia, pero pensemos, en principio tú citabas recién al cristianismo y nuestra herencia occidental, suponemos, ¿no? Como uruguayos, argentinos, hispanoamericanos somos parte de la tradición occidental y por lo tanto hemos recibido también la tradición cristiana. Y para los cristianos romanos, los que seguimos reconociendo, digamos,
la prioridad del obispo de Roma, por decirlo de una manera breve, y nos llamamos católicos. Quiero recordar que la palabra católico quiere decir universal, y la única pretensión que tiene esa palabra católica es llevar el anuncio del Evangelio a todo el mundo. Nada más que eso, no dominar a nadie, ni obligar a nadie a que se haga cristiano, la libertad religiosa ante todo, pero sí llevar el anuncio del Evangelio a todo el mundo. De modo que uno diría, desde la perspectiva cristiano-católica, desde la idea de Pentecostés, ¿no? De ir y predicar a todas las naciones, esa sentencia evangélica, es el mejor momento que hemos tenido nunca en la historia. Es decir, ¿por qué? Porque el mundo está globalizado a tal punto que hay hoy otras culturas, aparte de la occidental, que tienen vocación global, que tienen vocación universal. Y eso es bueno, es extraordinariamente bueno. Eh, por supuesto que también puede que prime o que pese la codicia, los intereses, en fin, en esta situación. Pero en sí misma la situación no es mala, es simplemente un nuevo reto. Desde si me permiten, visto desde la fe, somos una universidad católica, desde la fe, para los católicos, este es el momento de volver a hacer de la Iglesia una realidad misionera. No quedarse donde estamos, no quedarse dentro de la parroquia, ahí abrigaditos entre los que nos conocemos. No, no, hay que llevar el anuncio. ¿Qué significa la encarnación y la redención? Bueno, entonces, desde esa perspectiva, el futuro que viene es extraordinariamente bueno, está preñado de cosas extraordinariamente buenas para el mundo. También está preñado de otras cosas, ¿no? Saliendo del plano religioso, creo que los líderes de Occidente lo que deben asumir es que ya su posición frente al resto no es de superioridad. Y todavía tienen muchos reflejos, ¿no? De eso. Nosotros, como estamos en los márgenes de Occidente, ¿no? Tal vez no entendemos mucho lo que es ser un líder político en Europa Occidental o Estados Unidos. Es sentirte que estás en la cúspide, ¿no? Bueno, resulta que ahora han emergido otras montañas, ¿no? Y tal vez lo que más tenemos que velar y custodiar es esto, que el liderazgo occidental, en tanto somos partícipes de Occidente, sea humilde, sin renunciar un ápice a sus valores, a sus tradiciones, ¿no? Pero que asuma con otra actitud el diálogo con el resto del mundo. Muchas gracias, Ramiro. Buenísimo. Ramiro, una pregunta un poquito para también ir cerrando. Bueno, vos hablaste un poco de que entramos como en una segunda etapa de Guerra Fría, como en una segunda Guerra Fría, ¿no? Pero también, si bien la Guerra Fría tuvo sus particularidades y hoy por hoy también el mundo tiene las suyas, el bloque Occidente y Oriente no está para mí tampoco tan claro, ¿no? Digo, mismo dentro de Occidente hay ciertas divisiones y cuando vos hablaste un poco después del conflicto que existe entre, bueno, Estados Unidos y China, me quedó también un poco la pregunta de, bueno, ¿cuál es un poco el rol de Rusia o dónde paramos a Rusia dentro de ese conflicto? Y donde también, no te digo todos los países, porque es un poco amplia si no la pregunta, pero también un poco dónde paramos capaz que al resto de América o a los otros bloques tradicionales. ¿Cómo lo ves de cara a este Bueno, conflicto? sí, esto se está debatiendo muchísimo en estos días, estas semanas. No, en los medios de ciencia política y de relaciones internacionales de Europa Occidental y de Estados Unidos, diariamente se está debatiendo este tema. A ver, yo digo, la Guerra Fría, la primera Guerra Fría, la que terminó en 1991, tuvo tres actores principales, no solo dos. Es decir, ya China fue un actor importante y la alianza entre Estados Unidos y China fue lo que empezó a volcar a favor de Estados Unidos esa Guerra Fría. Y de vuelta ahora tenemos los tres actores, ¿no? La diferencia es que
y es la reflexión que yo intenté dejar, es mis dudas acerca de si la estrategia de apoyar a que Ucrania entre en la NATO fue una buena estrategia o no. Porque en definitiva, más allá del resultado que tenga la guerra, ha empujado a Rusia a los brazos de China como definitivamente, ¿no? Es decir, Rusia es una potencia de segundo orden hoy en lo económico, pero no lo es en lo militar. En lo militar sigue siendo una superpotencia, de modo que no es desdeñable hoy, en 2022, que Rusia quede en manos de China, ¿no? Así que, ¿cómo se va a configurar eso? Bueno, mi deseo, mi aspiración, como la de mucha gente que sigue esto de cerca y que no es ni estadounidense ni China, o sea que lo miramos un poquito de afuera, seas europeo, africano, hindú o japonés, es que esto no derive en que, porque claramente Estados Unidos y China se han distanciado mucho del resto, en todas las variables. Entonces, son los dos principales hoy, sí, eso sin duda. La tentación de los dos es que terminen ante los innumerables riesgos que implica una confrontación entre ellos dos, que establezcan una mesa de dos y que creen un mundo bipolar de vuelta. Desde un punto de vista da cierta seguridad, porque ellos dos son los principales actores globales hoy. Desde otro punto de vista, deja al resto del mundo a merced de ellos dos, ¿no? Por eso, más bien sería deseable un mundo multipolar, donde reconociendo que Estados Unidos y China son superpotencias diferentes, luego hay una cantidad de potencias, 4, 5, Europa, la India, Rusia mismo, que pueden considerarse en un nivel, en un segundo nivel. Y después hay potencias medias, como Irán o Turquía o Brasil, que deben, Sudáfrica, que deben jugar también un papel para que evitar la tentación de que la mesa sea de dos, que no volvamos a un mundo bipolar, sino un mundo multipolar. Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ramiro. No sé, Pablo, si tenías alguna otra pregunta. No, Si alguien muy más, bien. perfecto. Bueno, Le vamos agradecemos a cerrando Ramiro. entonces. Nada, muchísimas gracias, Ramiro, por haber venido, por habernos dado la charla. Realmente que sacamos tremendas informaciones de ahí, así que muchas gracias. Después Bueno, les aviso nomás a todos para que tengan en cuenta que les vamos a dejar en el chat algunos links. Las primeras son de vuelta a las bases del concurso, después el formulario para inscribirse por la web y al final un poco de información, sobre todo para los que están en último año de liceo, un poco de información acerca de la carrera, de la licenciatura en Humanidades en sus dos opciones, filosofía e historia. Así que nada, bueno, nuevamente Ramiro, muchísimas gracias y a todos por haber bueno, venido. gracias a ustedes, gracias Guzmán, gracias Pablo. Y una sola reflexión final. Ahí veo que se sumó otro concursante, Gonzalo. Eh, Decirles a Pilar, Belén y Gonzalo, la palabra concurso de ensayo me suena en mis oídos como música. He participado en concursos de ensayo desde muy joven. Es un estimulante extraordinario para escribir, para condensar ideas. Recuerdo con el mayor gusto los trabajos que presenté en sucesivos concursos, de modo que los aliento mucho a que perseveren en esta idea hasta que tengan ganas, que no será antes menos de los 90 años, de seguir participando en concursos de ensayos. Muchas gracias, Ramiro. Gracias por Muchas todo. Un gracias. saludo para todos. Muchas gracias, Ramiro, un Gracias. saludo. Nos vemos.